Tenemos un espectacular capítulo el día de hoy, tenemos una gran invitada, tenemos a Malú Furch, guionista acá de la película Oro Amargo. Yo no sé qué película vieron ustedes, hermano, yo estuve en el borde del asiento todo el rato, toda la película, ya hace rato que no había una película de suspenso. Bienvenidos a Cinepiola, ¿qué tal? Buenas noches. Capítulo del día de hoy, Oro Amargo. Tenemos grandes sorpresas, tenemos grandes invitados. Primero que todo, aquí saludarles, Danilo, Gabriel, Cristóbal por acá. Así que chicos, vamos empezando este capítulo distinto, diferente. Danilo, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar de Oro Amargo, este thriller que se desarrolla en el desierto de Atacama, que resulta ser una coproducción de Chile, México, Alemania y Uruguay. Fue dirigida por Juan Francisco Olea y fue escrita por Francisco Hervé, Moisés Sepúlveda, Agustín Toscano y nuestra invitada del día de hoy, María Luisa Furche. Esta película está protagonizada por el gran Pancho Melo y Catalina Sánchez. Y algo súper importante de mencionar es que la dirección de fotografía de esta película fue realizada por Sergio Armstrong. Es que este tipo parece ser como el gran capo, el sujeto que todo el mundo está buscando porque participó en las producciones más recientes como Isla Negra, Denominación de Origen, y fue el mismísimo que hizo la fotografía del club, y de La Nana, y de No. O sea, el tipo está en todas. Hay un dato curioso y es que esta película en los créditos agradece a Nicolas Waldman, que es este guionista que escribió las últimas 2 temporadas de la serie de los 80. Yo escuché por ahí que Nicolas Waldman fue el primer guionista en hacerse cargo de este proyecto, y tras su fallecimiento en el año 2018, fue que este proyecto fue retomado por estos 4 personajes, dentro de los cuales se encuentra a nuestra invitada. Así que sin más preámbulos, yo creo que es momento de hacerla pasar. Así que por favor, transición. Tenemos un espectacular capítulo el día de hoy, tenemos una gran invitada, tenemos a Malú Furch, guionista acá de la película Oro Amargo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por participar y por venir a acompañarnos hoy día. Bueno, no está Danilo en este momento, lamentablemente tuvo una pequeña emergencia, estamos grabando en otro día a lo que estaban viendo recién, que esto lo vamos a poner en medio del capítulo. Entonces tuvo una emergencia, lamentablemente no puede estar acá, pero bueno, tenemos acá, nos sigue en espíritu, Danilo. Si quieres, porque tenemos poquito tiempo, si podemos lanzarnos al tiro así un par de preguntas. Denle nomás, vale. Yo quería partir con primero, si nos puede explicar más o menos, que bueno, apareces tú como guionista en la película junto con varias otras personas, si nos puede explicar cómo tuvo un rol particular como guionista en la película. Bueno, yo a Oro Amargo llegué cuando ya existían algunas versiones de guión. Entonces, muchas veces, no sé si ustedes como le cachan, me imagino que sí, pero quizás no todas las personas que nos estén escuchando, viendo, el trabajo de escritura de guión es muy colaborativo, y existe como este concepto que se llama como cuarto de escritores, ¿cierto? Como donde justamente un grupo de guionistas se reúne y va realizando y desarrollando un guión. Entonces, claro, en ese sentido ya habían algunas versiones de guión y yo llegué como hacia la última, si se quiere, como parte de escritura de guión, donde nos tocó igual rehacer un montón de cosas, como cada versión siempre es como un nuevo desafío y un montón de problemas y cosas que a veces uno piensa que están solucionadas, no las están. Entonces sí, pues nos tocó como reescribir un montón, pero ya habían varias versiones y un montón de trabajo previo. Entonces ahí yo llegué a coescribir el guión y en particular trabajé harto, o sea, bueno, sí, trabajé con Moisés Sepúlveda y con Pancho Hervé, y con quienes realizamos como las últimas versiones de guión, que son casi las que quedaron para después para rodaje. Después vino otra versión, una que fue justamente la versión de rodaje, pero esa ya la fueron afinando Moisés y Pancho. Y una pregunta que viene de parte de Danilo, que es como, ¿cómo llegaste a ser guionista de Oro Amargo, perdón? Bueno, yo había trabajado harto con Juntos Films, la productora de Oro Amargo. Había trabajado previamente para la película del Moisés, que ya también se va a grabar próximamente, para otro proyecto, otra película de Pancho. Entonces como que ya veníamos desarrollando varios trabajos juntos.
esa colaboración ha seguido después, posteriormente. Y dentro de los proyectos con los que hemos trabajado, uno de ellos fue justamente Oro Amargo, y en realidad yo le agradezco mucho la invitación porque fue súper entretenido escribir una película que es como que tiene un poco más de género, tiene thriller, tiene suspenso, está ambientada en un lugar súper específico. Entonces, para mí como guionista fue no solamente un desafío, sino que fue como un placer, y la entretención de escribir como en otros contextos. Claro, verdad. Que típicamente se trabaja dramas como muy centrados como en una verosimilitud muy cotidiana. Entonces poder ir a esto como cine de género, me imagino que ha sido muy entretenido. Y otra cosa que es importante, yo creo que justamente cuando la productora estaba desarrollando Oro Amargo, durante también como ese periodo desarrollaron la fabulosa Máquina de Cosechar Oro, que no sé si la vieron, un documental también que trabaja como la minería artesanal, pero no en el norte de Chile, sino más bien justo en el extremo sur, pero retrata la vida de un piquinero que está como constantemente trabajando, y los desafíos y los problemas que tiene. Entonces, en ese sentido también fue súper interesante ese cruce, y como un poco el bagaje, la información y la investigación también que tenían previo los muchachos, aparte de la que se hizo específicamente para la película, pero en el fondo, como a propósito de la productora, como ese sustento que tenían también para seguir trabajando en Oro Amargo. Claro, entiendo. Sí, hay onda, muchas preguntas. Por ejemplo, cachaba que la producción era una producción de varios países. Entonces yo me preguntaba, esto que desde el guión se siente tan chileno, tan modista, con tanto modismo, con tanta fuerza de acá, ¿cómo influye ese tema de lanzarlo en mercado internacional? ¿Cómo se trabaja desde el guión pensando en otros públicos que no son solo nosotros? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que bueno, es justamente como tú bien dices, la película tiene muchos coproductores internacionales. De hecho, hay algunos actores y actrices que por ahí no son chilenos, que también hace parte como de justamente como estos tratos de coproducción, de tener parte de tu equipo, o cosas que se desarrollen en otros países. Entonces ahí también se empiezan a producir esos puentes. Pero yo te diría que en el fondo, y lo que por lo menos como yo también veo como las historias, creo que em, lo local siempre como que enriquece un mundo, no solamente le da verosimilitud, sino que le da particularidad. Pero si la historia funciona y la historia se cuenta, probablemente se funcione en todas partes. Entonces, como que nosotros en ese sentido trabajamos, claro, justamente ir desarrollando una historia entretenida, con suspenso, y como era, como ya cómo podemos poner estos protagonistas cada vez en más problemas, y algo con lo que cualquier persona puede empatizar, ¿cachai? Como ustedes ya contaron de qué se trata la película, ¿cierto? Puedo hacer como spoiler o hablar de la trama libremente ya. Sí. Como, no sé, o sea, como si se te muere tu papá, o sea, eso, el dolor de perder a alguien que querí, o sentir que hay alguien que te está acechando, el peligro, son eh, y eso se pueden transmitir por medio de una buena historia. Y lo otro que ayuda mucho, yo creo, a propósito de lo que decís como del habla, es que en general las películas se ven con subtítulos, entonces como en otros lados. Entonces como que ahí también ayuda como esa traducción, para que quizás hay otras palabras que uno no necesariamente entendería, pero incluso si uno no las entiende, yo creo que no importa tanto, porque por contexto igual uno como que suele como decir, como ya, esto que están hablando así significa esto otro. Creo yo. Igual ya los memes chilenos están como bien globalizados. Sí, Sí, Chile está de moda. y también hay muchos como que quizás guionistas que como que les da miedo eso, como, oh, no me van a entender, y se van como a una forma súper genérica del chileno, y que es como, que bueno, que nosotros los chilenos no hablamos así. Y me gusta como que ver que bastante de esta película era así como, oye, se siente muy real. Yo me sentía muy verosímil la forma en la que la gente hablaba, o sea, como me Mm. sentía, ok, esto de verdad estamos como acá en Chile, no estamos como en un Chile imaginario en el que no estamos como un Chile como español latino Mm. medio genérico, no, se sentía como real en ese aspecto. Y,
Y eso es algo que se está, yo creo que también desarrollando en el cine chileno. Yo ahora todavía no la veo, pero vi que salió la película, la última película de Carlos Leiva, Todos Somos Justos. Y justamente como que estaba viendo cosas de las cosas que se decía es como los personajes hablan como absolutamente en chileno. Y me pareció como muy bacán porque como dice Gabriel, como que antes las películas hoy tienen que ser en un español neutro y como que lata, no sé, pues uno ve The Wire también, pues, ¿cachai? Y como uno entiende, uno ve, está metido ahí, Sí. es como que es bueno apropiarnos de nuestro lenguaje, creo yo. Claro. No hay como un Mm. miedo al español chileno. Ahí siguiendo con lo que habías dicho, el tema del suspenso, siento que esta es una de las películas chilenas que yo en lo personal sentí como con más suspenso, a mí me cuesta mucho, así como ya, sobre todo trabajando desde el guión, a uno que le gusta el guión, uno va entendiendo esos hits que van a venir, el beat, pero acá igual siento que fue una estructura clásica, pero yo sentí mucho suspenso. E igual cómo compensáis eso y cómo lo equilibraron también con la relación papá e hija entre la ternura y el drama, el suspenso, así, ese vaivén. Bueno, nosotros con los chicos de Juntos tenemos como un método de trabajo de escritura de guión súper metodológico. Tenemos como un paso a paso de cosas que vamos desarrollando y un poco que ellos también, o sea, lo aplicamos para las películas que yo he trabajado con ellos y también para ellos para otras películas o otros proyectos televisivos, qué sé yo, que están desarrollando. Y en ese sentido, como tú decías, y como tenemos mucha conciencia de la estructura y de los beats y de un poco de cómo vamos a ir desarrollando y cómo vamos a ir articulando la historia. Eh, y creo que eso mismo nos ayudó mucho para justamente desarrollar el suspenso y lo que les decía, como ir pensando cómo a estos personajes les vamos a ir dando problemas, en particular a la pobre Carola, que es la protagonista, cómo le vamos como a ir complicando la vida cada vez más, sin dejar de lado también la relación con su papá. Y que en el fondo hay algo que igual es importante, o sea, por lo menos que para mí como en las películas, como me parece importante que pase, que es como que si bien uno puede tener una historia, como que sea la historia principal, también tienes como, siempre uno va trenzando con otras cosas. Entonces lo bonito de las películas para mí o de las historias cuando sucede eso es que se vayan mezclando y que en un momento confluyan y que al final como que, si bien parecen dos mundos separados, terminen siendo parte de lo mismo y terminen como confluyendo, sobre todo en los terceros actos, que es como justamente cuando los distintos como mundos de que se han desarrollado en el primer y en el segundo acto terminan como en una síntesis, si se quiere, de estas cosas antagónicas. Ahí, aprovechando al tiro, habíamos estado conversando y sobre todo uno de nuestros compañeros decía que tenía muchos problemas con el tercer acto, por ejemplo, como que habían cosas que no habían reventado, que no habían, no sé, pues, logrado ese clímax. A mí me encantó el desenlace, pero quisiera ver cómo llegaron a eso, o que aquí nos respondieran así que pasa en el tercer acto, como... Bueno, sé que yo aquí no es porque sea la película, no que me esté poniendo la camiseta por el equipo, pero igual me la pongo. Yo cuando vi la película, yo encontré que estaba bacán el tercer acto. No porque lo hayamos escrito, sí, no porque lo hayamos escrito nosotros, sino como que me pareció que había un tercer acto. Y era un tercer acto que para mí era emocionante, que era como, esta muchacha tiene que liberarse y tiene que salir de acá, ¿cachai? Y tiene que cagarse a todos estos hueones. Entonces creo, para mí por lo menos eso sí está desarrollado. eh, ya después me pueden contar, o quizás cuando escuche el capítulo voy a ver por qué no les gustó tanto a los demás el tercer acto, aunque si quieren me cuenten ahora. O sea, si mal, como Pero, repito, si mal no recuerdo, era como porque Danilo tenía como mencionada esta crítica de que al personaje cuando decide, al final, cuando ella decide, tiene un plan y decide hacerlo, que es cuando esto que los pone a dormir y todo esto, que desde ese punto en adelante como que le sale todo bien. Y eso como que le decepcionaba un poco. Porque le había costado todo tanto hasta ese momento y cuando empieza a ejecutar su plan, ya todo le sale bien hasta el final. ya, como que quería que, no, y que, bueno, no, sí, tiene sentido o sea, puede molestarte eso, lo entiendo por qué, pero le sale todo bien, pero no le sale fácil, que es distinto, yo creo.
¿cachai? Como que no es fácil poner a dormir, no es fácil robarse lo que tiene la llave del auto, no es fácil como que la moto le ande, poner estas como hacer No, explotar. el cadáver, sí, al final. O sea, ¿cachai? Yo me acuerdo cuando escribíamos esa cuestión, era como, oh, qué horror hacer eso. Entonces, como sí, le sale todo bien, pero no le sale fácil. Y nosotros en este caso estábamos desarrollando, como que queríamos como un final entre comillas, feliz, ¿cachai? Como que ganara, de alguna manera, Carola. Y si le salía mal y perdía, y ahí es como sí, pues yo quería que nuestra protagonista, y quizás también por eso me gusta el tercer acto, porque me da mucho placer verla igual triunfar y ganarle a todos estos mineros, que uno puede también, y que es importante entenderlos más o menos respecto como a lo que ellos son, o lo que quieren, o sus objetivos, ¿cachai? Porque eso también es importante, creo, cuando uno desarrolla una película, que tratar de no juzgar a tus personajes y entenderlos como con sus propias motivaciones y de dónde vienen, con lo que son y lo que buscan, ¿cachai? Uno empatiza más con unos, con otros, uno desarrolla sus protagonistas, pero los otros personajes no tienen por qué ser como, ay, somos malos porque somos malos, o somos ambiciosos porque somos ambiciosos, sino que se entienda también en su contexto. Claro, entiendo. Eso es bastante importante. Como no. Que todos tus personajes tengan como algo, que no sean como caricaturas. Es que yo lo sentí muy redondo, lo sentí muy orgánicos, ¿cachai? El padrino, el viejito, como que se encorva, todo me pareció tan, esos dichos, ¿cachai? La manera de hablar, que se sintió muy buen trabajo de guión. Ah, ya, es que hablando del final, antes que se me vaya a olvidar, yo igual soy medio piqui para las cosas, po. Entonces ponte tú, en el final yo decía así como, oye, este es el final de Desperado, de Robert Rodríguez. O veía esta cuestión, oye, esto bebe mucho quizás de Subterra. ¿Cuáles fueron las referencias que usaron, cachai? Si acaso la atiné por ahí, ¿en qué se basaron? ¿Cine chileno? Yo creo que a nosotros nos sirvió. No sé si algún referente en particular, ahí quizás no sé si los chiquillos cuando empezaron a desarrollar la película tenían como referentes puntuales, y quizás ahí habría que preguntarle a ellos, o si Apoyo, el director, también trabajó con algo más en mente como en términos como del audiovisual y qué sé yo. Para mí cuando estábamos trabajando esa película, sí lo que me gustó es como ver western, western thriller, ¿cachai? Como los clásicos, siempre como. Ya, entonces como justamente, sí, por los clásicos, ¿cachai? O sea, no sé, para mí todo lo que hace, o lo que hacía Clint Eastwood me parece como demasiado entretenido, ¿cachai? Como para revisitar, como que cuando trabajar una película de género, lo que es entretenido es como volver como los clásicos del género, ¿cachai? Entonces como, como que por ahí por lo menos fue mi búsqueda de guionista, pero yo te seguro que teníamos como otros referentes puntuales y que vimos en ese momento y que ahora no me estoy acordando. No, pero también que se entiende, es igual, uno igual de repente es muy autorreferente. Y Gabriel. yo tengo una duda con respecto a lo que mencionaste sobre que como la versión como final del guión, que más o menos o sea, claro, es que el guión siempre está cambiando y eso es como inevitable, y después hay un guión final en el montaje se vuelve como a cambiar. Como, me pregunto, desde más o menos desde que tú llegaste como, ok, este es el guión, vamos, o la versión que viste cuando se fueron a producción, se fueron al norte a grabar, y después cuando volvieron del norte o durante el proceso de montaje, ¿el guión cambió después seguía cambiando incluso en esos momentos? Sí, pues, sí, cambió harto el guión. Creo que está súper bueno lo que tú decís, pues como que está el guión, si se quiere ya, los guiones que uno escribe previamente, con una mochila llena de sueños, después el guión de rodaje, que es como hay que sacar escena, hay que de repente sacar un personaje, ¿cachai? Porque también ahí están las cuestiones de producción, porque a lo mejor está muy larga la película y tenéis menos días de rodaje y no alcanzáis a hacer todas las escenas, qué sé yo, pues como distintos factores que pasa en la mayoría de las películas. Bueno, probablemente a los gringos no les pase, pero pasa, que hay un guión de rodaje y luego justamente el montaje hay cosas que no funcionan, pues, ¿cachai? Que definitivamente no funcionan y tenéis que sacarlas y perderle el amor a lo que teníais a lo que habíais hecho. eh, y sin piedad, yo creo que es súper importante eso, como si no funciona se va. Aunque le tengáis cariño, aunque lo hayáis escrito como que pensáis, onda, y ahí es súper importante también que lleguen ojos nuevos, ojos frescos, eh, y sacaron hartas cosas, o sea, hay hartas cosas que volaron, que yo me acuerdo que habíamos escrito y que a mí me gustaban, y cuando lo vi dije, oh, no está, y ahí lo hablaba también con los chiquillos, como si es que no funcionaba, bueno, ya, pues no funciona y se va nomás, pues, ¿cachai? Como mala cueva. Oh, el dinosaurio, lo quitaron. Como, ¿qué pasó con este dinosaurio? Como.
Me encantaba. Llegaba a salvar a todos. Ahí sí que le salía todo fácil a la Carola. Ay. Que el personaje de Carola, que bueno, que yo tenía una duda de. Básicamente es como nuestra personaje principal en este mundo, que la minería es como un mundo ultra machista. Yo tenía que trabajar en programas mineros para mujeres. Y incluso como la gente, como con la fuerza, con el apoyo del gobierno, y aún así la gente las trata súper mal. Entonces, viendo como este mundo, entrando en este mundo y tú siendo la única guionista del equipo de lo que aparece enlistado, ¿qué es lo que tú querías como impartirle a este personaje de Carola? Sí, yo creo que fue súper para mí como parte de mis, ¿cómo se llama? De también creo que porque fue bacán para mí entrar a esta película y yo creo que como de mi aporte justamente que era como trabajar y potenciar el personaje de la Carola desde como también cosas que una sabe nomás, pues, ¿cachai? Y en ese sentido fue súper importante como transformarla no solo como en una chica que trabaja en la mina con su papá y que lo ayuda, sino que también, no sé, pues tiene una pieza con cositas que le gusta escuchar música, también puede que tenga alguna onda con alguno de los muchachos, ¿cachai? Como volverla una chica adolescente. ¿Cachai? Y que esa adolescencia justamente se interrumpe y es dura y está mediada como por las cosas que pasan como en la película, pero aún así, ella es una adolescente, ¿cachai? Y le están pasando cosas, y eso sí fue importante trabajarla. Hay algunas cosas que justamente a propósito de la pregunta anterior, como que se fueron en montaje, donde también quizás se desarrollaba un poquito más como ciertas particularidades de la Carola respecto a esto que les digo, pero sí fue clave como potenciar como el mundo interior de este personaje. Yo les diría como el mundo interior desde no solamente soy una muchacha que trabaja en la mina con mi papá y con estos hombres, sino que también soy una muchacha que no sé si como cualquier otra, pero que tiene como las preocupaciones o los anhelos o las ansiedades que tendría cualquier adolescente, independiente de como el contexto en que esté, ¿cachai? Y eso sí fue como parte importante de la escritura de guión y como algo de las cosas que a nosotros nos interesaron como que empezaran como a aparecer más y potenciarse más. Sí, yo creo que en ese aspecto sentía que el personaje de Carola era como una persona común que se presenta en esta circunstancia extraordinaria y que sube como a la ocasión para volverse como una persona extraordinaria. En vez de como partir desde el inicio, o sea, no sé si es que es incorrecto alguien que lo quiera escribir así, pero como partir con la idea de que, este es el personaje, nuestro protagonista, y que es como el que va a ganar al final del día y partir como de esa idea, sino que efectivamente le cuesta y sufre en su viaje. Y como un adolescente la haría porque le está metida en tremendo problema. Ah, qué bonito, que me gustó eso que dijiste de la gente ordinaria, la gente extraordinaria. Va a quedar anotado en mi cabeza de frase bacana. Gracias. Cristóbal. También estaba muy de acuerdo con el tema de Carola, pensando que quizás muchos adolescentes pudieran identificarse con eso. No sé si acaso hay algún tipo de, no sé, quizás mensaje, pero quizás alguna cosa que esperan reflejar en los adolescentes chilenos, que quizás están falto de alguna figura cinematográfica con la cual sentirse identificado. Mira, no sé si, por lo menos en mi caso, no sé si los otros muchachos, pero de si yo llegué tan lejos como pensando como que pudiera ser como alguna referencia, alguna identificación. Pero sí creo que justamente como que está bueno como retratar como distintas edades en la pantalla. Personajes mayores, no solamente adultos, sino también adolescentes, distintos tipos de adolescencias. Creo que además nuestra actriz, la protagonista, Kat Sánchez, actúa muy bien. Entonces ella también como que le da como otro cuerpo y otro volumen y otra dimensión al personaje principal, y eso se agradece y es bacán. Quizás preguntándote en los proyectos, el proyecto futuro, nos estabas comentando un poco en qué estaba trabajando la siguiente película de Moisés. Quizás nos pueda adelantar un poco más antes de despedirnos. Bueno, Juntos sigue como desarrollando un montón de proyectos siempre. Moisés me parece que va a grabar este año su película, pero aquí no. Eso fue lo último que yo supe, pero esas cosas siempre van variando, entonces puede que no. No sé si le estoy dando como
¿cómo se dice? Como información real, o sea, como tan fidedigna, así que mejor ahí puedo mandarme La una... policía del cine. Sí, pero sí o sí están trabajando en hartos proyectos paralelos, es que no sé qué cosas puedo contar en verdad, como que quizás no debería, puede que me vaya de tarro y Oh, me oh, reten oh. después, así que, no, pero juntos sigue desarrollando proyectos. Yo también. Y bueno, y con respecto a eso, un poco, una última pregunta, yo creo, para cerrar esta última pregunta de Danilo. ¿Qué sugerencias tienes para quienes quieren ejercer como guionistas en Chile? Uf, qué difícil pregunta, o sea, no una difícil pregunta, pero que no lo hagan. Ah, no. Eh, bueno, aparte de eso, les diría que es que es difícil porque en general los trabajos como artísticos son difíciles y hay pocos recursos, hay poca pega, pero ya sabiendo eso, independiente de todo eso, mi consejo siempre es como no solamente ver muchas películas, que es muy importante, sino también leer harto. Mm. Porque cuando uno lee, escribe mejor. Y creo que sí es necesario para ser guionista no solo tener buenas ideas, sino también escribir bien. Y escribir bien no me refiero a redactar bien, sino como esta capacidad de construir imágenes, de ir urdiendo las tramas, de ir pensando en los personajes más dimensional. Algo pasó. Se nos fue tu cámara. Sí, no sé por qué. Sí, creo Debería que algo volver. pasó con la conexión. Sí, a veces cuando la conexión... O ¿Me quizá... escuchan? Sí, seguimos escuchando. Ahí vuelve. Ah, ya. Ahí está. Ah, sí. Listo. Bueno, entonces como pensar en los personajes de manera como más tridimensional, ¿cachai? Bueno, como ir ganando la estructura y en ese sentido, y para eso sirve leer y sirve estar, y también sirve mucho estar atento al mundo que te rodea, ¿cachai? Como ser observador, fijarse en los detalles, fijarse en cómo habla la gente para después tratar de construir tus diálogos, ¿cachai? Entonces como que creo que hay que estar abierto al mundo, pero también como a estudiar. El guión sí eso para mí me parece que es como una cuestión más matemática, ¿cachai? Y que hay ciertas fórmulas que nos ayudan a trabajar y a desarrollar mejor las cosas, entonces como que cuando uno las va aprendiendo y las va como interiorizando y particularizando, también uno como que va como desarrollando mejor la escritura, po. Pero para eso también claro, hay que leer, hay que estudiar, hay que escuchar. Yo creo que por ahí van mis consejos para la escritura de guión. Sí. Ah, y lo otro que es muy importante, que trabaje con más gente. Ya les decía yo al principio de esta entrevista que el trabajo de guión no es solitario. Entonces es bueno tener como un grupo de trabajo. Hay gente que te lea, hay gente que te comente y que te proponga ideas, ¿cachai? Como por algo está el cuarto de escritores y es bueno como volver a eso siempre. Bueno, creo Oye, que qué buenos con consejos. eso, sí, muchísimas gracias. Y creo que ya te tenemos en la hora, ya te hemos pasado la hora. Así que muchísimas gracias por haber venido a participar con nosotros del podcast. De verdad que muchísimas gracias. Y gracias por tu respuesta y por tu tiempo. Gracias a Y ustedes por la invitación, lo pasé muy bien. muchísimas gracias y te deseamos lo mejor en Encantadísimo, tus muchas futuros gracias. proyectos. Cuídense. Volvemos entonces después de este espectacular invitada que tenemos aquí. Le damos de una. Iba como con cierta expectativa igual. A mí igual me gusta el TikTok de Pancho Melo. O sea, de verdad que me río harto con el Instagram que tiene. Lo encuentro muy divertido él. Y la verdad es que tenía esa expectativa como, ¿qué va a ser esta película realmente? Porque no quise ver mucho tráiler, informarme mucho. No sabía, se veía como un thriller, pero no sabía... Un thriller, se veía como un thriller, pero no sabía realmente qué tipo de película iba a ser y no sabía qué tipo de personaje iba a interpretar el Pancho Melo, porque ya como que lo veo tanto como un meme a él, que se hace como, ¿qué tipo? No sé, como que lo veo gritando así como que ¡No! ¡No! Entonces como que decía, tenía harta expectativa de verlo. Y sabes que me gustó bastante la película. El Pancho Melo también, también me gustó mucho. Yo encuentro que hizo como una bastante buen pega como en su rol dramático. Que bueno, yo no soy muy veedor de teleseries ahora, así que no sé si es que las teleseries en las que actúa hace como roles dramáticos. Pero la verdad es que me sorprendió porque lo tenía como muy en su rol de meme y encuentro que hizo una muy buena pega. Me compré su personaje y me compré como lo mucho que los demás personajes respetaban al personaje de Pacífico. La Catalina Sánchez también, que bueno, no sé si es que ustedes la habían visto en otra película, yo no la había visto antes. También la encontré muy buena, o sea, podía sentir como
ese como dolor de ¿cómo se llama? De ser esta joven que está intentando llevar esta mina y que como ese miedo al intentar llevar de comandar autoridad, no sé, lo encontré como muy bien retratado su personaje, o sea, muy, muy bien actuado. Y yo creo que quizás como un poco más para el lado de... O sea, bueno, pero primero, en términos técnicos, sentí que la película era impecable. En términos... estábamos hablando del gran Sergio Armstrong, que parece que es como el capo di tutti, como que todos lo llaman a él. Yo la encontré, en términos técnicos, la película la encontré impecable. O sea, la imagen, el sonido, la encontré... O sea, perfectamente muy, muy bien realizada. Los planos del desierto de Atacama se ve imponente. Dentro de la mina, o sea, se sentía. Me imagino que. O sea, ¿cómo se llama? Se sentía que estaba en una mina de verdad. No sentía como que estaba en algún tipo de set ni nada. O sea, me lo creía de todo esto que me estaban mostrando. Así que. Yo creo que quizá un poco para el lado de un poco más de crítica. Que en verdad. Como que tampoco siento que estoy acá como para hacerle un nitpick a las cosas de la película. Yo la verdad es que la disfruté, pero yo sentía que la película igual es bastante corta. Y aún así es como que logré sentir la duración de la película. Tiene como muchas escenas de las que a mí yo como que no soy demasiado fan, que está como muy harto con escenas contemplativas que siento que están como muy llenas en el cine chileno y con muchas escenas largas, contemplativas, que yo sentía que realmente quería como que ocurrieran más eventos y me imagino que por cosas de presupuesto igual tampoco se puede como tener que pasen muchas más cosas porque me imagino que debe haber sido muy difícil realizar la película. Entonces sentía como que daba espacio para que ocurrieran más cosas, pero mucho del tiempo de la duración de la película eran como estas escenas largas, de planos largos, que los personajes como que no... ¿cómo se llama? Como que hablan lentamente. No sé, sentía que podría haber sido unos incluso 5 o 10 minutos más corta y no hubiera cambiado mucho. En términos de los... Yo creo que uno de los logros más grandes de la película sí es como yo creo que había muy buena... ¿cómo se llama? Me compraba muy bien la relación padre-hija. Yo creo como que los sentía como... ¿cómo se llama? Me los creía como padre e hija, ellos dos. Al Pancho Melo y a la Catalina Sánchez. O sea, yo como que podía sentir ese como cariño y respeto y un poco como de casi que miedo, como un poco de parte de la Catalina Sánchez y el Pancho Melo, como de este hombre que es como es tan llevado a su idea y tan testarudo que no sabía a qué te va a llevar. Así que bueno, eso por lo menos por ahora yo, ¿no? Chicos, ¿tienen algo que decir? No sé si es que quieres ir sin spoiler. Yo creo que aquí vale, onda, cualquiera de los dos, pero sin spoiler. Creo que aquí vale la pena no dar spoilers. Voy a intentarlo. Póngale nomás. Voy a intentarlo. Inténtelo, por favor. Bueno, mi primera impresión con la película es bastante positiva. Siento que, y me atrevo a decir que Oro Amargo es o debería ser el estándar que el cine chileno debería tener como de ahora en adelante, porque es una película que elige encajar dentro de un género y tiene un estándar de producción que tú dices, estoy viendo una película, esto lo hemos conversado antes, pero no sé si me siento un 100% satisfecho con la película. Porque precisamente estábamos hablando de que la película elige involucrarse con un género en específico que es el thriller. Y algo que he conversado con muchas personas en estos últimos días después de ver la película, es que muchos se sintieron un poco traicionados, por así decirlo, con el tráiler. Porque el tráiler, en palabras de estas personas digo, te vende la película como un thriller intrigante, que es prometedor y todo eso, y cuando ven la película sienten que sobre todo durante el segundo acto como que no ocurre mucho, como que si la película se estancara. Yo entiendo de dónde viene esa crítica, pero también no la comparto.
Porque en mi experiencia, yo casi no consumí el material promocional de la película, como una decisión personal. Fui a verla casi a ciegas, por así decirlo, y no tenía al menos esa influencia que dicen que tenían estas personas por ver el tráiler. Y yo siento que el elemento discursivo que la película tiene, que en el fondo trata sobre el machismo, es un elemento que está bastante bien ejecutado. La línea de acción principal es súper coherente durante el segundo acto, pero yo siento que el principal problema está más bien en el tercero. Esto no es un problema de género, no es que te estén vendiendo un thriller y que lo que tú tienes cuando estás viendo la película es un drama solamente. También es un thriller, solo que quizás a una menor escala que lo que la gente quizás estaba esperando. Un thriller un poco más, ¿cómo decirlo?, como retraído. Yo siento que el principal error de la película, y esto no sé si es un spoiler o no, pero en la película, y te muestran un poco de eso en el tráiler, hay un asesinato. Hay un asesinato que ocurre dentro de los primeros 15 minutos, si es que no menos. Y cuando tú comienzas la película con un asesinato que es literalmente el incidente incitador, igual es imposible que la audiencia no se genere ciertas ilusiones sobre cómo va a avanzar la historia, de que trate de anticiparse, a cómo van a desarrollarse los acontecimientos. Y es quizás por eso que cuando empieza toda esta línea de acción que tiene que ver con el machismo dentro del mundo de la minería, quizás la gente se siente un poco como con gusto a poco. Pero en mi opinión, ese no es el real problema de la película, porque todo esto que tiene que ver con esta construcción dramática sobre el machismo está bastante bien ejecutado. La línea de acción es súper coherente. Pero cuando llegamos al tercer acto, yo siento que la película ahí sí te deja el debe. Porque cuando llega el clímax de la historia, no se siente climático. Es como que la película se apaga, precisamente porque todo a la protagonista se le hace muy fácil. La película, como que la protagonista tiene un plan que ejecuta contra el problema que se le está poniendo enfrente, y ella ejecuta el plan y en ningún momento realmente se le dificulta. Se intenta generar una tensión que resulta un tanto artificial, pero nunca hay un obstáculo o un peligro real que vaya a impedirle ejecutar ese plan. Y por esto recuerdo que hay muchos autores que a uno le recomiendan que cuando ocurre el momento climático, siempre que el protagonista tiene un plan que habitualmente elabora con las herramientas que fue adquiriendo a lo largo del primero y el segundo acto, ese plan tiene que fallar. Porque ese es el momento en el que el protagonista tiene que demostrar su fortaleza, su valía, y utilizar las herramientas que tiene disponibles para poder hacerle frente a este nuevo problema que no estaba anticipado por él, o por ella en este caso. Y yo siento que ahí está el problema de la película. Todo se le hace tan fácil a la protagonista en el último acto, que de verdad pareciera de que no ocurrió un gran evento que me eleve la historia, que me eleve este momento como un gran desenlace dramático. Porque al final de eso se trata. Yo entiendo que la historia se centra en un tipo de representación realista, pero recordemos que el cine es como una oscilación constante, un equilibrio entre arte y espectáculo. Y si yo elijo representarme a través del realismo, tengo que convertir, y como decía el gran maestro Orlando Lubert, algo cotidiano en algo extraordinario. Sé que este es un ejemplo que no tiene nada que ver ni con este género ni con este tipo de historia, pero yo recuerdo Todo en todas partes al mismo tiempo. El momento climático se resuelve con un abrazo entre una madre con su hija. Y en el contexto de cómo se desarrolla la historia, eso está trabajado con tal pulcritud dramática que cuando esta madre abraza a su hija, y hay toda una secuencia hermosa de montaje donde en otros universos incluso colisionan dos planetas, dos mundos, ese abrazo significa eso, significa algo
algo tan cotidiano como una madre abrazando a su hija significa en otro mundo algo tan de una tal magnitud como dos planetas chocando. Es un momento poderosísimo. Y ese es mi punto. Tú conviertes ese cotidiano en algo extraordinario a través de el código dramático. Y en esta película me temo que el clímax me queda al debe. Y si el clímax me queda al debe, toda la experiencia que fue construyendo ese clímax se siente como no valió realmente la pena. Entonces tenemos una película que realmente se ve prometedora, que tiene una ejecución bastante buena de la historia que te quiere contar a lo largo del primer y segundo acto, pero en el momento en el que tiene que tirar toda la carne al asador, se arrepiente un poco, no se compromete completamente con el género que eligió y lamentablemente para la audiencia la historia te queda un poco al debe. Esa es mi principal crítica con la película, pero por favor no me malinterpreten, la película me gustó y de verdad siento que debería ser el estándar que deberían tener nuestras películas desde ahora en adelante y ojalá siempre lo hubieran tenido. Yo creo que de lo que estás mencionando tú, yo me acuerdo que me estaba acordando ahora y siento que hay un momento que la película hace como un... como de que va a darte ese como momento en el que le sale mal, que es cuando... spoilers de la última secuencia de la película. Spoilers. Yeah. Cuando la personaje está... explota la bomba y los personajes se están despertando y está intentando encender la moto y la moto no prende. Como de que ahí en una película, cualquier otra, o sea, en una película que yo me imagino de más presupuesto, hubiera habido una secuencia de persecución ahí, en el que se despierten y la ven que está intentando escapar, o la agarran y va a tener que buscarse, como que estuvo a punto de escaparse, y la agarran y después va a toda otra secuencia en el que, ¿qué va a hacer ahora? Así como que estuvo a punto de que su plan funcionara y falló. Pero como que ahí me imagino que debe ser por presupuesto, o sea, quizás tenían escrita una secuencia ahí y filmando, a lo mejor se quedaron sin presupuesto, no sé, o tuvieron que cortarla antes de grabar porque sabían de que, o sea, esta secuencia nos encantaría hacerla, pero vamos a tener que mentir un poco en montaje, como que los personajes se están despertando y al final el personaje se escapó igual, fuera de cámara. Porque encima ni siquiera la vemos así como que se prende la moto y se va, sino que hay corte y ya está lejos. Uy, perla, por favor. Mi gata moviendo el micrófono. Pero ¿sabes qué? ¿Sí? Yo siento que no era necesario que también tuvieras un final tan explosivo. Hacia el final, lo que importa es que tú manejes bien los obstáculos y tienes muchos potenciales obstáculos que al final la película decide por alguna razón no utilizar. Por ejemplo, cuando ella tiene que ir a literalmente recuperar la llave de la moto, y ya que estamos hablando con spoilers, ¿por qué no tomaste la decisión de que, puta, por último, uno de los hueones se despertara y la estuviera buscando? Eso ya te genera tensión porque uno como audiencia se pregunta, chucha, ¿la va a encontrar? ¿La va a pillar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero no, desde el momento en el que ella los duerme, todo se le hace súper fácil y te lleva directo a la resolución. Y de hecho, otra cosa que no me explico, que va más o menos en la misma línea, es que la película instala como diferentes herramientas o elementos en el primer acto y en el segundo también, y luego como que se olvida un poco de que los instaló. Por ejemplo, cuando ella se deshace de la pistola y la lanza como en este sendero, pistola que tú muestras en primer plano es una pistola que utilizas en el tercer acto. Ella en ningún momento se fue con la moto a buscar la pistola para recuperar lo que es de ella, qué sé yo. Y no necesariamente significa matar a alguien, sino que utilizarla como una herramienta de amedrentamiento. El capataz que se convierte como en el villano de la historia, en el punto medio, como que se olvidan de él, no aparece, no está en el final de la historia, no está, weón. Entonces, yo de verdad, el primo del muerto. ¿Viste que sí. Sí, el primo del muerto que quería empezar a explotar la mina con pepitas de oro? Se olvidan de él en el final. Amadeo. Entonces yo me pregunto como, ¿por qué habrán tomado esta decisión de retraer tanto la historia? No necesitabas necesariamente hacer un final explosivo, pero sí generar condiciones que le complicaran las cosas a la protagonista. Eso es lo que quería decir. ¿Puedo ir con mi opinión? No.
Yo no sé qué película vieron ustedes, hermano. Yo estuve en el borde del asiento todo el rato, toda la película. Y hace rato que no veía una película de suspenso. Suspenso, weón, suspenso. Porque la weá, onda, tenía el loco, tenía el cadáver y es como, oh, lo van a pillar. Así como, oye, esta pendeja no va a poder hacer esto. Esta pendeja no va a poder meterse en la mina. Esta pendeja no va a poder hacer. Yo me encantó la película, así que vengo a bancarla, pero con todo, con todo, con todo. Porque la película es buena, es buena. Obviamente, lo mismo pensé, ponte tú cuando tiraron el arma, ¿cachai? Son detalles que pueden mejorar. Quizás no necesito una persecución, ¿cachai? A No, lo de estas películas así como hollywoodenses grabadas en México, en Bolivia, como que salen todos corriendo por unas cosas de Texas. No quería ver eso yo. Yo quería ver esto, ¿cachai? Esto es como un capítulo de mea culpa, ¿cachai? Extendido. Como este clásico thriller chileno en donde personas reales cometen un error y por cosas cotidianas, ¿cachai? Del destino, se van complicando las cosas, pues, ¿cachai? Evidentemente esto tiene, a pesar de que sea una producción de varios países, es bastante pequeña, ¿cachai? Así que vamos por partes. Por lo que yo escuché, fueron como 20 días de rodaje, o sea, una locura para donde rodaron las condiciones, el audio, yo me imaginaba así, ¿cómo lograron mantener a raya el ruido del desierto, las dunas, el viento? Un trabajo súper detallado, súper limpio, un trabajo en cuanto a planos, en cuanto a cámara, súper hermoso. Este western chileno está precioso. Vamos con los actores, ¿cachai? La Kat, yo no la conocía. Re buena cabra. La Carola, la Catalina Sánchez, muy buena cabra. Esa transformación desde la inocencia, la dificultad, hacia esta casi psicopatía que tiene que llevar a cabo, a mí me encantó. El Pancho Melo como Pacífico, eso sí, me cargan los nombres. Bueno, ¿por qué no le ponen Juan Carlos o algo así? ¿Por qué todos tienen que tener nombres de mierda para que así como el copyright o algo así no sean personas reales? Amadeo, Pacífico, nadie se llama así. Onda, yo lo claro, es encuentro como que súper. yo creo que es para que sea reconocible. Si le pones Juan Claro, Pérez, sí. se te va a olvidar que el personaje se llama Juan Pérez. Sí, po. El Michael Silva, el Humberto, que era este cabro que aparecía al principio, que lo recordarán por series como South American Rocker, que es actorazo, ¿cachai? Cuando entra en la van y la mira con cara de, oye, te voy a violar, y queda así como, oh, este weón solo con su cara te transmite esas cosas, pues, ¿cachai? El padrino, el Juan María, el del bigotito, el Daniel Antivelo, si me corregirán. Espectacular, un actor consagrado que da una sensación de humildad, ¿cachai? Que es difícil ver en él porque casi siempre le hace personajes súper rudos. Y me gustó que aquí fuera sensible, ¿cachai? Que fuera más abajo, se siente Viejo la lucha de cobarde. los poderes. Claro, Viejo pero es que cobarde. estáis solo en Atacama, si no te vayas a pescar a combos con estos mineros que son re brutos, te pueden matar. Viejo Entonces no es cobarde. sencillo. Mala onda, hermano, siempre la cuido, mala onda. Me dio penita El... la pena la escena en la que la manda a sentarse atrás, loco, así como que, pobrecito. Pero, ¿cachai? Te sentí eso en el corazón, po. El Amadeo a mí me dio terror. Terror, me daba mucho miedo este loco que llegaba aquí a robarse la mina. Y bueno, el rol de la mujer está precioso, ejemplificado. A mí no me gusta mucho cuando embullen de tantas cosas a los personajes femeninos porque como que tiene que ser así. Acá, evidentemente, tiene un set de herramientas y la usa de manera inteligente. Si bien no es el personaje más increíble del mundo, me encantan las acciones que tiene y el mecanismo como lleva el plan. Yo sí sufrí con ella, yo sí sentí que todo le salía mal, así como el Pancho Melo cada vez peor, ¿cachai? La mina, después llega el loco. Yo sí sentí ese drama, sí, se me dio miedo, onda, sí temí por ellos, ¿cachai? Me gustó ver el rol de la minería artesanal. Yo no sabía que esto existía, así como yo pensé que eran pura empresa, ¿cachai? No pensé que aún existía esto. Y, Cierto ¿qué otra es. cosa? Eso, excelente. Vayan a verla porque de verdad está muy buena. Como dice Danilo, estándar chileno, gold standard, para mí. Exactamente. Debería ser el estándar que tengamos de ahora en adelante. Oye, pero mi problema, que no es realmente un problema, ¿ya? Esto es algo que estuve conversando con una persona que ustedes conocen bien, luego les diré. Oh. Pero
Yo siento que, como lo mencioné antes, lo que la película hace con respecto a este elemento discursivo del machismo está bien estructurado, está bien desarrollado. Por eso digo que el problema no es el segundo acto. El segundo acto te plantean que hay un problema, que es que Pancho Melo está inhabilitado de poder trabajar en la mina, así que la chica tiene que hacerse cargo. La chica trata de hacerse cargo, pero nadie la toma realmente en serio porque es una mujer. Y cuando la chica demuestra que puede hacerse cargo, las cosas se complican porque aparece este otro capataz que no solamente le recuerda la existencia del cadáver de Humberto, sino que también tiene la intención de empezar a explotar esta otra mina. Entonces ella, cuando necesita más recurrir a su padre termina falleciendo. Ya. Spoilers, ya sé. Y eso da paso al tercer acto. Y en el tercer acto, el problema que tengo con eso, todo se le hace fácil. Ella se plantea un plan, ejecuta el plan y la película se resuelve en ese momento. Entonces, toda la tensión que se construye a través del trabajo del thriller en el segundo acto tiene mucho que ver con chucha. ¿Qué es lo que le podría pasar a esta chica que ahora no tiene a su padre para poder protegerla y tiene que lidiar con hombres que al parecer no solo no la toman en serio, sino que hasta podrían aprovecharse de ella, vulnerarla de alguna forma, y eso está presente. Pero en el tercer acto no pasa nada de eso, ninguno de esos potenciales peligros que uno se pasa en todos estos rollos mentales mientras está viendo la película, tampoco aparece, tampoco se presenta como un peligro real. Y lo que estuve conversando con esta persona es que igual la decisión que tomaron probablemente fue porque era lo menos arriesgado. La película no se arriesgó porque igual es algo difícil de hacer. Yo encontré difícil la escena de la mina. Onda, yo lo encontré así como, oye, ¿en Chile vuelan cosas tan grandes? Pero si tú, por ejemplo, quieres hablar sobre el machismo, obviamente tiene que ser una conducta nociva que tienes que mostrar como una conducta nociva. Entonces, estos personajes tienen que comportarse como unos imbéciles, como unos patanes. La película lo logra, pero hay una línea que igual es difícil a veces no cruzarla, que es caer en la caricaturización. O en la exageración, en la hipérbole de que este personaje tiene que ser excesiva y demasiado machista. Y si uno de estos personajes, por ejemplo, efectivamente abusa de ella, o la golpea, o cualquier cosa, eso no solamente podría, a ojos de algunas personas, caer en la caricaturización e inmediatamente abajar un poco la forma en que se trabaja este elemento discursivo, sino que deja a los mineros súper mal. Entonces, ¿cómo puedo manejar este tipo de cosas que igual son delicadas para muchas personas en el tercer acto, sin tener que caer en este tipo de conductas quizás un poco exageradas? Y también en... Pucha, sin tener que recurrir a la violencia, que igual es un punto. Porque ¿por qué siempre estamos pensando que la confrontación en el clímax durante el tercer acto tiene que ser una confrontación de carácter físico? Porque siempre hay que recurrir a la violencia para resolver el conflicto. Y la idea de que una mujer pueda hacerlo a través de la inteligencia me parece excelente. El problema es que la inteligencia está, pero el personaje tiene más valor si el plan falla. Porque puede ingeniárselas de otra forma y puede igual resolver el conflicto. Y el conflicto acá se resuelve de una forma tan sencilla que para mí, y vuelvo a mi punto inicial, la película tiene un desenlace que se convierte en algo súper anticlimático. ¿Pero por qué les pareció sencilla? Onda, yo sufrí todo lo que les pasó, así como sencillo, Pero no sé, así. Pero lo sufriste durante el segundo acto. En el tercero... No, onda, el tercero igual, como te digo. Y el final a mí me encantó. Onda, yo no sé si acaso ustedes vieron Desperado, la de Robert Rodríguez, la primera, la del mariachi. No. Tiene el mismo final yo lo vi así como, ¡oh, el mismo final! Yo creo que igual lo que menciona Danilo, como que me gusta que básicamente esto, como cuando por lo general se habla del machismo y del como tema en una película, por lo general se intenta hacer como lo que dice esto como medio caricaturesco. Yo creo que la película evita la caricaturización de dos formas bien interesantes. Primero, de que no es como de que todos los hombres de la película sean todos machistas. O sea, por lo menos
no vemos al papá de ella siendo como machista como con su hija. No lo vemos nunca tratándola mal ni diciéndole ninguna, a menos de que se me esté olvidando algún diálogo. Él la trata con respeto, nunca le habla despectivamente. Padrino igual. Claro, y una vez que ella toma este rol de jefa de la mina y después le arrebatan ese rol, hay como todos los personajes tienen distintas posturas. Entonces están los que le dicen, no, pendeja, culiada, hija de puta. Y está el otro, el padrino, que la trata así como pucha, mijita, pero que igual termina cediendo porque... Viejo cobarde. Porque sigue un viejo cobarde que prefiere seguir al loco del sombrero que a la pendeja, ¿cachai? Entonces al Pero final... es que igual son mineros, po. Por eso, es que eso digo, que sigue siendo como... O sea, no sé si es machismo o no, pero el loco sigue mostrando así como que al final nadie se alió con ella de todas formas por distintos motivos. Y eso lo hace como interesante, que no es como... Oh, pendeja culiada, yo nunca creí en ti. Es como, no, pues creí en ella, pero puta... ¿Qué se le va a hacer? Y es como, ¿cachai? Como que hay distintos matices de oh, pendeja culiá, hasta puta, lo siento, pero tengo que trabajar, ¿cachai? Y la terminan dejando sola igual. Entonces eso sentí que le dan como ese matiz de que se presenta el machismo como de hartas formas. Y el segundo punto, es que por lo general cuando tratas historias de machismo, especialmente, que sé yo, de Hollywood, y tienes a una personaje femenino principal, ese personaje tiene que hacerlo todo bien. Y si bien tú dices, Danilo, de que el plan le resulta todo bien, pero hasta antes del plan le sale todo mal. Y ella misma, por lo general, intentan que sean personajes ultra virtuosos. Y si bien sabemos que ella es como un poco de víctima en lo que le está pasando, ella no es una persona virtuosa. O sea, ella esconde el cadáver, ¿cachai? Lo tira por abajo, después va a buscar la cuestión, se escapa con él, quiere llevarse el oro, ¿cachai? Que si bien por mucho que sea de ella o no, igual los papeles no son, está más ilegal que la cresta esa mina, ¿cachai? Entonces sí. no es como de que sea una personaje que no puede hacer mal y que es como totalmente virtuosa. No, pues ella como que ve por su propio interés. Está jugando como las mismas reglas del mundo del hombre. No es como que ella está en un nivel superior que como que yo no me rajo a su nivel. No, pues ella está jugando en el mismo nivel contra ellos y les gana. Encuentro que ahí es donde como que la película logra llevar a este tema y ¿cómo se llama? Y hacerlo como ejecutarlo de una tan buena forma sin sonar como algo que como sin como que te intente mostrar, o sea, ¿cómo se llama? Como cansar con algún tipo de clichés de cines como político, de caricaturesco. Exactamente. Y ahí estoy súper de acuerdo contigo. Ese siento que yo me enredé. Siento yo que es el acierto y el gran acierto del guión. Tiene elementos súper interesantes y bien ejecutados con los cuales empezar a jugar. Mi única queja, insisto, es el desenlace. Siento que se restringe. No se deja tener este final explosivo que siento que este tipo de película necesita. Pero fuera de hablar como nitpicks o cosas negativas de la película, quiero remarcar también, chicos, la tremenda cinematografía que tiene, que lo mencionaste tú, Cristóbal. O sea, el desierto efectivamente se ve imponente, y como tiene que ser una película sobre las minas, tiene que ser claustrofóbica también. Y la película también lo logra. Sin embargo, siento que a veces quizás hay algunos planos que son muy oscuros, más de lo que se necesita, pero igual me imagino que tener un camión de luces si no, y me un generador ahí. No, imagínate donde llegaron, yo decía así, oye, la producción, esta gente se murió de calor, pobre gente. No, exactamente, en pleno desierto me imagino que habrán trabajado con algún generador o algo así. Oye, ahora igual que, de lo anterior, igual siento que somos un poco injustos con los caballeros. Si una niña de 16 años llega a mi pega y no sabe nada, como que da lo mismo que sea el hombre o mujer, pero si una niña de 16 que no sabe nada y tenemos que poner explosivos y la vida de todos está entre nosotros, igual así la mando a la cresta. Viejo cobarde. No, estáis loco. Onda, me llega alguien así de 16 a trabajar, así como... También lo mando a la cresta. ¿Vos sois hijo del dueño? Aparte. ¿Vos sois el hijo del dueño? Porque soy hijo del dueño, por eso. ¿Viste? Claro. Le dan una connotación demasiado negativa. Solo son racionales. Vayan a verla, solo digo eso. Vayan a verla, véanla ustedes, disfrútenla.
Igualmente, los invito a que vayan a ver la película, que todavía tiene hartas funciones en los cines de acá de todo Chile. Y vale la pena que le den la chance. Es una muy buena película chilena y tiene que marcar, ojalá, espero yo, un precedente. Sí, ¿se acuerdan que el año pasado no me dejaron por el día de mi cumpleaños entrar al cine? Ahora voy a agradecer a Cinépolis, me dio 2 entradas para ver Oro Amargo por mi cumpleaños. Así que gracias, Cinépolis. Eso. Excelente. Final feliz. Ya, gente. Pues, chicos. Muchísimas gracias a nuestra invitada por haber participado en nuestro podcast. Estamos muy agradecidos. Y nos estaremos viendo pronto en el siguiente capítulo, gente. Adiós. Chau, chau.